Sí, señores, saludos brutales y desproporcionados. Atención, bueno muchachones, como siempre digo, primero unos recontra mega saludazos para Miki Lara, CR Gamers 348 XD y a Justin Carmona. Muchachones, el discurso de siempre, muchísimas gracias a todos los que me piden saludazos y muchísimas gracias a todos en general, se los agradezco de corazón. Hoy toca el turno de los enfrentamientos increíblemente brutales. Dos grandes consolas, una sale en el 89, otra sale en el 90. Estamos hablando de las míticas Game Boy, la original Game Boy de Nintendo y la mítica Game Gear de Sega. Es un versus de consolas ya más antiguas, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes muy probablemente nunca hayan tenido una de esas consolas a la mano. Muchos de fijo que sí, pero yo creo que la gran mayoría o prácticamente todos conocen lo que son estas consolas, lo importante que son estas consolas. La guerra que había en ese momento de consolas entre Nintendo y Sega fue increíblemente fuerte, y eso que en ese momento no estaban las redes sociales, y aún así la guerra fue increíblemente impresionante. Ya saben que mis comparaciones tampoco son tan detallados en los aspectos técnicos, pero sí traemos un poquito lo que es la fecha de lanzamiento, los juegos que tenemos en cada consola, etcétera, etcétera, pero son puntos muy importantes. Y empezamos con el punto recontra mega importante, fecha de lanzamiento. La Game Boy sale el 21 de abril de 1989 y la Game Gear sale el 6 de octubre de 1990. Unidades vendidas, estamos hablando que aquí hay una diferencia muy pero muy amplia. La Game Boy es una de las consolas más exitosas de toda la historia, incluso vende 118 millones de consolas. Es algo increíble las ventas de esta mítica e impresionante consolaza. Y la Game Gear vende más de 10 millones. El dato no lo he conseguido exacto, ¿verdad? Cuesta mucho a veces conseguir esos datos, pero vende en promedio entre 10 millones de unidades. O sea, una diferencia muy increíble, menos del 10% de lo que vendió la Game Boy original. Pero siempre marcó algo importante, ¿verdad? Fue el inicio de Sega en ese mundo, ¿verdad? De las consolas portátiles. Otro dato a destacar es que el precio era muy fuerte, muy diferente en esa época, ¿verdad? Estamos hablando de que la Game Boy sale a unos $89 y la Game Gear sale a unos $150. Juego más vendido de cada consola. Vemos que el que le dio el boom a la consola de Nintendo, a la Game Boy, fue el mítico Tetris, y fue el juego que más vendió. Y como era de esperarse, en la Game Gear el Sonic the Hedgehog es el juego más vendido de esa mítica consola. Una de las grandes diferencias aquí, pero fuertes que se hablaban en esas guerras, era las pantallas. Por ejemplo, la de Game Boy tenía como un color verduzco negro, pero a la vez supuestamente eran 3 o 4 tonos de grises con blanco y negro. Entonces los juegos eran prácticamente una pantalla blanca y negra. Pero en la parte de Game Gear sí era a colores. Estamos hablando que ya es una consola que traía todos los colores que uno se imaginaba. Cuando yo lo vi por primera vez yo decía, pero ¿qué es esta barbaridad? O sea, era increíble. Tenía en la mano una consola de sobremesa, pero en las manos, una portátil. Era una Sega Master System portátil, pero eso influía en esta parte, las pilas, las baterías. Por ejemplo, esa iluminación, esa pantalla tan potente que tenía la Game Gear hacía que se gastaran y se necesitaran más pilas, más baterías, ¿verdad? Por ejemplo, la Game Gear necesitaba 6 baterías AA que le daba una autonomía de 4 o 6 horas de juego. Estamos hablando que si en esa época éramos muy niños, estar comprando 6 baterías tras 6 baterías tras 6 baterías era algo complicado, ¿verdad? Era mucho dinero, entonces era tedioso estar pidiéndole a los padres que le compraran las baterías, y bueno, eso hacía que mucha gente siempre jugara con la consola conectada, ¿verdad? Al adaptador, pero eso podía dañarla. En cambio, la Game Boy, lógicamente por tener menos potencia en lo que es gráfico, te daba más autonomía, ocupaba 4 pilas y te daba unas 15-30 horas de disfrute. Y lo bueno de las consolas portátiles es que las puede llevar a un viaje, etcétera, etcétera. Entonces por eso también es muy importante la autonomía en una consola portátil, porque por ejemplo por eso mismo pues es una consola portátil y que en algún momento la podemos llevar en el bus, en el taxi, en el carro con tus padres o con tus amigos, etcétera, etcétera. Estéticamente es mucho más grande la Game Gear, mucho más grande, un color oscuro, por cierto, negro, bastante más pesada, y tenía la posibilidad incluso de verse
la televisión ahí. Y como les dije anteriormente, es una Sega Master System. Para los que no sepan que la Sega Master System es la consola anterior, la que hacía competencia con la Nintendo NES. Es la consola de 8 bits de Sega. Y como que se portearon los juegos para la Game Gear. Y la verdad es que es una gran consola con mucha potencia, fuerte, robusta, grande, ¿verdad? Era hacia los lados como se hizo antes, como se hace hoy en día. En cambio la Game Boy era vertical, ¿verdad? Es algo interesante cómo han cambiado las cosas. Un punto muy importante del lado de la Game Boy es que tenía el apoyo de grandes compañías desarrolladoras de videojuegos, como por ejemplo Capcom, Konami, Enix, Namco, Jaleco e Interplay, bueno, y muchas más. Eso hacía que el catálogo de la Game Boy fuera mucho, pero por muchísimo más amplio, y tuviera tal vez franquicias más importantes, digamos entre comillas, porque bueno, eso depende ya del gusto de cada quien, pero eso hacía que la consola tuviera más catálogo y más catálogo y más catálogo, y por eso mismo la consola vendió muchísimo, pero muchísimo más. Si hablamos de juegos que podemos encontrar en las consolas, son muy importantes. Lógicamente que yo siempre digo que a la hora de comparar, a la hora de elegir una consola, lo más importante es buscar el catálogo y que tenga un amplio catálogo, cosa que las dos lo tenían. Pero si nos vamos por juegos, encontramos a la Game Boy Tortugas Ninja, Zelda, Castlevania, Super Mario Land, el mítico Metroid y muchísimos otros más. Por el lado de Game Gear encontramos a Sonic Chaos, el mítico Aladdin, el dificultoso Rey León, Shinobi y oiga, Mortal Kombat 2. Es increíble la potencia que tenía esta consola. También tenía apoyo de Konami, pero impresionante. Estas consolas fueron un antes y un después. Ya habían consolas portátiles anteriormente. En esos años también salieron otras consolas, otras competencias, pero ninguna fue tan importante como lo fueron la Sega Game Gear y la Nintendo Game Boy. Entonces, como les decía, esto no es una comparación tan exhaustiva de lo que es los datos de resolución de pantalla, tamaño de la pantalla, tamaño exacto, peso y todo ese tipo de cosas, pero sí recordar un poquito, ver lo que tenía una que otra, cosas así, detalles importantes, cosas que se palpan fácil para uno, ¿verdad? Para un usuario normal. Y me gustaría saber lo que ustedes opinan, si lo usaron, si no lo jugaron, si no, ni siquiera las conocen. O aportes impresionantes también, porque siempre vean aportes de que, o sea, mira, es más importante esta porque tenía esto, esto y lo otro, cosas que yo ni sabía, cosas que yo ni me acordaba, cosas que en ese momento obviamente no viví, porque esas consolas yo viví cuando era muy joven, era muy niño, lógicamente que esos aspectos yo no los conocía, e incluso hoy en día no los conozco, pero muchos otros aspectos sí los conozco, y las tuve las dos, ¿verdad? Más que todo la Game Boy la tuve mucho tiempo, la Game Gear sí la tenía prestada, ¿verdad? Pero tuve mucho más la Game Boy, y para las dos impresionantes. Cuando yo tuve por primera vez, como les dije anteriormente, la Game Gear, no sabía qué hacer. Yo decía, pero qué es esto tan colorido, tan fuerte, tan robusto. Y cuando tuve la Game Boy también, en ese momento nunca había tenido una consola que tuviera sus juegos tan interesantes, ¿verdad? Porque siempre eran maquinitas como relojes de Casio, ¿verdad? Que eran unos movimientos muy técnicos, muy interesantes, ¿verdad? Pero no eran ese movimiento ya como una consola, ¿verdad? Que vemos en las sobremesas. Así que con esto termina este gran versus. Espero que les haya gustado, espero que no se me hayan dormido. Incluso es algo corto, ¿verdad? No lo hice muy largo, así que espero que sea interesante para ustedes, mis amigos. Como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada. De nuevo, muchas gracias a todos por el apoyo recibido a diario. Y así que se viene la frase mítica, muchachones, la que ya todos conocen: viva la liga y pura vida.